Iglesia, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos denominado señales escatológicas. Y quiero empezar esta mañana dándole gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él nos regala todos los días. Quiero también iniciar esta hermosa enseñanza con una reflexión inicial. Dios nos ha puesto, iglesia, en esta época para ser luz. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a las señales escatológicas, estamos viviendo los últimos tiempos. Cada época ha tenido sus propios afanes. La iglesia de Cristo ha tenido a través de la historia diferentes retos, diferentes problemas, diferentes dificultades. El pueblo de Dios a través de la historia se ha tenido que enfrentar a diferentes retos, a diferentes circunstancias difíciles, a diferentes pruebas. El pueblo de Dios ha vivido a través de la historia diferentes pruebas, ha atravesado diferentes desiertos. Desde Génesis 3:15, cuando se establece el primer juicio, quedó claro a la luz de las Escrituras que hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. Y en ese primer juicio se estableció que la simiente de Cristo iba a ser atacada, iba a ser mordida en el calcañar por la serpiente. Es decir, quedó claro a la luz de las Escrituras que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero también la Escritura nos dice que confiemos en Cristo, que ha vencido el mundo, que ha vencido el pecado, que ha vencido las aflicciones. Por eso, iglesia, estamos viviendo unos tiempos difíciles como iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles como familia, estamos viviendo tiempos difíciles de manera que individual. Cada persona que está esta mañana en este lugar, sin importar su edad, también está viviendo tiempos difíciles, también tiene que enfrentarse a diferentes retos. A través de la historia de la humanidad, el ser humano ha vivido diferentes retos. A través de la historia bíblica se refleja las pruebas que el pueblo de Israel vivió. Israel en el Antiguo Testamento es sombra y figura de la iglesia del Nuevo Testamento. Dios nos puso en esta época, iglesia, repito, para que seamos luz. Dios nos puso en esta época para evangelizar. Son tiempos difíciles, pero cada generación, en cada época de la historia, ha tenido que librar diferentes batallas. Hoy, la iglesia libera muchas batallas. Hoy tenemos que enfrentarnos contra la ideología de género. Hoy tenemos que enfrentarnos contra la censura en los medios de comunicación, porque ya no podemos expresarnos libremente, porque en muchas partes del mundo es un delito hablar de Cristo, hablar de las buenas nuevas de la salvación. Hoy, como iglesia, estamos recibiendo ataques directos a nuestros principios cristianos. Cada vez que los gobiernos impulsan leyes contra la vida, leyes contra la libertad de conciencia, los gobiernos promueven la legalización de las drogas. Hoy los gobiernos promueven la legalización del aborto. Hoy los gobiernos promueven la legalización de la prostitución. Hoy los gobiernos atacan nuestra fe, atacan nuestros principios cristianos. Entonces, como iglesia, tenemos que librar esas luchas, esas batallas. Hoy tenemos que batallar contra la censura directa a nuestras enseñanzas. En muchos países del mundo, a los pastores los encarcelan, a las iglesias las multan, las iglesias son selladas, son destruidas, simple y llanamente por decir la verdad bíblica, la verdad del Evangelio. Hoy las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales impulsan agendas diabólicas
impulsan la agenda del anticristo y por eso nos señalan, nos atacan. Hoy censuran la enseñanza de la iglesia con la excusa de que nosotros usamos un lenguaje de odio, que nosotros odiamos a las personas, cuando es todo lo contrario. Si como iglesia decimos al pecado con su nombre propio, entonces nos dicen homofóbicos, nos dicen que estamos incentivando el odio, que estamos generando un lenguaje que incita a la discriminación. Y es todo lo contrario. Por amor a las almas es que tenemos que alentarnos sobre la condenación eterna. Nosotros no odiamos a nadie, no estamos discriminando a nadie, todo lo contrario. Por el amor al prójimo, por el amor a esas personas que andan en el pecado, tenemos que decirles la verdad bíblica y tenemos que alentarnos, decirles que hay una condenación eterna, que ellos entiendan que hay una condenación eterna. Al contrario, como iglesia, en estos tiempos tan difíciles, estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Hoy tenemos unas luchas muy seguramente distintas a las que vivieron los primeros cristianos cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano. Unas luchas muy distintas a las que vivieron los cristianos en la época del oscurantismo, en la época de las cruzadas, en la época de la Reforma, en la época de la Revolución Industrial. Pero lo que sí es cierto es que como iglesia siempre estamos viviendo ataques de las tinieblas, ataques contra nuestra fe, ataques contra nuestra doctrina. Hoy estamos viviendo tiempos donde a lo malo se le llama bueno, donde a lo bueno se le llama ¿qué? Malo. Hoy luchamos, iglesia, para que no nos tachen de anticuados, para que no nos tachen de sectarios, para que a nosotros realmente no nos excluyan. Pero lo bonito es que si el mundo nos ha dado la espalda, Dios no nos da la espalda. Amén. Qué bonito es, iglesia, tener clara la doctrina. La misma palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Son luchas distintas las que ha vivido la iglesia en cada época, pero nosotros nos ha tocado unas luchas duras. La tecnología ha crecido mucho. Daniel 12 dice que una de las señales de los últimos tiempos es el desarrollo tecnológico, que la ciencia aumentaría. Y me llama la atención que en algunas versiones bíblicas no dice la ciencia aumentaría, sino que la iniquidad aumentaría. Es decir, que nos está mostrando que el mismo desarrollo científico, el mismo desarrollo tecnológico también sería una herramienta del mal. Desarrollo tecnológico aumentaría también la iniquidad. Y hoy estamos viendo, iglesia, cómo el ser humano tiene unos grandes avances científicos, pero también estamos viendo cómo la mayoría de esos avances científicos se están utilizando para el mal, para la guerra, para la destrucción del ser humano. Por eso me llama la atención lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren, iglesia, es una advertencia, es un llamado que Dios hace. Ay de esas personas que a lo malo lo llaman bueno. Y hoy precisamente eso es lo que estamos viendo, iglesia. Tiempos difíciles donde se está levantando una serie de antivalores, donde quieren dañar a los niños, donde a través de la educación quieren dañar a los niños, quieren dañar a los jóvenes con esas ideologías perversas,
con esas ideologías satánicas. Es decir, que esas personas que se han apartado de Dios, que están mostrando un pecado que lo quieren disfrazar como de algo bueno. Pero, iglesia, hoy quiero que leamos entonces la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó por mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miren, en esa época, en la época de los jueces, ¿cómo se encontraba Israel? En la ruina. Estaban siendo atacados. Esa época de los jueces, la Biblia muestra cómo el pueblo de Israel, cada vez que se apartaba de Dios, recibía grandes correcciones, grandes pruebas. Hoy, como iglesia, nos ha tocado vivir una época que, de acuerdo a la Biblia, son los tiempos finales. Pero estamos viviendo estos tiempos finales con un propósito especial. Estamos viviendo tiempos finales por un propósito especial. Si usted está con vida en esta época, si usted y yo pertenecemos en esta época al cuerpo de Cristo, es porque Dios así lo estableció, así lo decretó, porque nos dejó una tarea especial. Nos ha tocado vivir los tiempos finales porque tenemos un propósito especial, una meta especial. Amén. Por eso me llama la atención lo que vivió la iglesia en la época de los jueces, lo que le tocó vivir a Gedeón. Dice la palabra que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y hoy el mundo hace lo malo ante los ojos de Dios. Y como consecuencia del pecado que está cometiendo el mundo ante los ojos de Dios, ¿qué estamos viendo? Guerras, multiplicación del pecado, inestabilidad política, inestabilidad social, crisis económicas, crisis ambientales, crisis en las finanzas, crisis en la familia, divorcios. ¿Cómo hay tantos hogares que hoy se están dañando? Infidelidades, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo está haciendo las cosas mal delante de Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Clamó. ¿Qué hizo Israel? Buscó a Dios. ¿Qué hizo Israel? Reconoció su error, reconoció su pecado. Por eso dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice el versículo 7 al 10: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, que queda claro que la lucha que estaba viviendo el pueblo de Israel era por su desobediencia, era por su pecado, porque se habían apartado de Dios, porque no estaban poniendo por obra los principios bíblicos. Y todo lo que está viviendo hoy el mundo, la decadencia espiritual, la decadencia moral que vive el mundo, es porque no están poniendo por obra los principios bíblicos, lo que la palabra de Dios enseñó.
grandes naciones que hoy en día son potencia económica, política y militar, son bendecidos porque crecieron bajo los principios cristianos. Pero hoy esas mismas naciones que se jactaron y se jactan de su riqueza, de su poderío político, de su poderío militar, son las mismas naciones que le han dado la espalda a los principios cristianos, son las mismas naciones que hoy están promocionando el pecado en el mundo, son las mismas naciones que se han apartado de Dios, y por eso hoy el mundo está viviendo grandes crisis económicas, crisis sociales, decadencia moral, decadencia social, decadencia política, decadencia económica, trayendo una serie de desastres a la familia. Eso es lo que estamos viendo. Pero me llama la atención que dice la palabra de Dios que Dios escuchó a su pueblo. Hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros, la iglesia. Entonces, ¿por qué estamos viviendo estos tiempos finales? Porque Dios ha decidido colocarnos en estos últimos tiempos, en estos tiempos tan difíciles, como luz para las naciones. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios por los pecados de las naciones, por los pecados de los gobiernos, por los pecados del mundo. Es decir, no es una casualidad que estemos en esta época con vida. Dios así lo decidió. Y tenemos ese gran reto, tenemos ese gran compromiso, tenemos esa gran comisión. Tenemos como iglesia que en estos últimos tiempos evangelizar, en estos últimos tiempos no callarnos y decirle al mundo que lo que está haciendo no es correcto. Dice, iglesia, la palabra de Dios del versículo 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Qué hermosa palabra, iglesia, porque hoy nosotros no necesitamos pedirle a Dios que nos dé señal, porque ya tenemos la señal profética más segura e infalible, que es la palabra de Dios. Y ya sabemos que el cumplimiento de las promesas de Dios están reflejadas en Cristo a través de la hermosa y maravillosa obra que hizo Cristo en la cruz. Necesitamos escuchar la voz confortante de Dios. Gedeón estaba lleno de miedo, de inseguridades, claro, viendo el poderío de Madián. Y hoy podemos encontrarnos como iglesia y como hijos de Dios con miedos, con temores, frente a lo que está viviendo el mundo, frente a las dificultades, frente a las enfermedades, la adversidad, frente al dolor, frente a la escasez, frente al pecado que mueve el mundo. Claro, nos podemos llenar de temor humanamente, somos débiles, pero iglesia, así como Gedeón escuchó la voz confortante de Dios, nosotros también tenemos que escuchar la voz confortante de Dios, que nos da fuerza, que nos da paz. Debemos recordar, iglesia, las hermosas y benditas promesas que Dios nos ha dado. Las hermosas y benditas promesas que Dios le ha dado ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. Dice la palabra que somos una sola iglesia y por eso tenemos que estar unidos en oración, unidos espiritualmente, unidos doctrinalmente. ¿Para qué? Para con amor y humildad reclamarle a Dios, pedirle a Dios con mucho amor y con humildad
que nos permita recibir sus promesas, así como Gedeón las recibió. Gedeón recibió la ayuda divina de Dios. Gedeón fue un hombre que recibió el poder del Espíritu Santo. Gedeón fue un hombre que, guiado por Dios, liberó a Israel. Iglesia, dice la palabra de Dios del versículo 17 al 21 en adelante. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Qué mensaje tan hermoso. Dios que nos está diciendo: va a volver, Cristo va a volver. Qué hermoso es ver la promesa, porque cuando Cristo se fue, dijo que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a abandonar, que nos iba a dar el Consolador, que nos iba a dar el Espíritu Santo, pero que se iba para prepararnos moradas celestiales. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Iglesia, qué hermosa palabra, porque cuando Gedeón recibe la orden de Dios de ir a liberar a su pueblo, ¿qué es lo primero que hace? Una ofrenda, crea una ofrenda. Iglesia, nosotros cuando hemos recibido el llamado de seguir a Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dar una ofrenda. ¿Nuestra ofrenda qué es? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestras oraciones, que tengamos una vida piadosa, una vida llena de gracia, que luchemos para vivir en santidad. Iglesia, ¿se acuerdan de la historia de Elías en el monte Carmelo? Que los falsos profetas de Baal hicieron ofrendas, holocaustos. Dios no las recibió. Elías hizo un altar. ¿Y cuál fue la señal de que Dios sí recibió su ofrenda? Que descendió fuego del cielo y consumió ¿qué? La ofrenda que había traído el profeta Elías. Aquí estamos viendo lo mismo, iglesia. ¿Qué hace Gedeón? Lleva una ofrenda. ¿Y cuál es la señal de que Dios recibió su ofrenda? Que con el báculo, con esa vara, tocó la ofrenda. ¿Y la ofrenda qué? Fue consumida por fuego. Es decir, una señal de que Dios recibe esa ofrenda es que el fuego de Dios descendió. ¿Para qué? Para recibir esa ofrenda. Qué bueno es que nosotros hoy tengamos la certeza absoluta que cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia a recibir su oportuno socorro, nuestras oraciones son escuchadas, porque nos acercamos con humildad, nos acercamos con fe, para que Dios reciba su ofrenda. Nosotros somos la ofrenda, nosotros somos los que estamos viviendo en carne propia las luchas. ¿Sabe por qué recibimos tanta aflicción en esta vida y lloramos tanto? Porque Dios no nos hizo para que sufriéramos. Dios nos hizo en el paraíso para que disfrutáramos de la bendición de Él. El ser humano no estaba preparado para el sufrimiento ni para la muerte. Pero lo bonito, iglesia, es que cada vez que usted llore por la enfermedad, usted llore por un problema familiar, cada vez que usted se sienta afligido por una dificultad, tenemos que mirar el paraíso, tenemos que mirar la ciudad celestial, porque cada dolor, iglesia, cada sufrimiento que tenemos en esta tierra es el recuerdo permanente de que no somos de esta tierra. Démosle gracias a Dios, porque cada aflicción es el recuerdo permanente de que nosotros no somos de esta tierra. Es difícil, dice la Biblia, que cuando nos encontremos en diversas pruebas, le demos gracias a Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué es tan difícil darle gracias a Dios cuando tenemos una lucha, cuando tenemos una prueba? Y esa semana lo entendía claramente,
Porque hermanas, hermanos, cada vez que usted tiene una lucha, un sufrimiento y un dolor por las pruebas de la vida, es la permanente respuesta del Espíritu Santo señalándonos que estamos viviendo en un mundo caído. Cada vez que tenemos dolor en nuestro corazón, tenemos aflicción por la enfermedad, por la tragedia, por el pecado, por la situación difícil económica, cada dolor es el recordatorio de que tenemos que amar la venida eterna de Cristo. Amén. Cada vez que usted tiene un dolor, cada vez que en su alma le duela algo, es la forma en que Dios nos está recordando que no somos de esta tierra. Cada vez que usted llora, cada vez que usted sufre, es la forma en que Dios nos está diciendo que nosotros no somos de este mundo. Por eso hoy entiendo que le tenemos que dar gracias a Dios por el sufrimiento, porque el sufrimiento nos recuerda permanentemente que nosotros no somos de esta tierra y por eso no estamos preparados para el sufrimiento. El ser humano no fue preparado para llorar, para sufrir, para morir. Démosle gracias a Dios por cada lucha. Tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar el paraíso, tenemos que decir: Dios, el dolor que hoy siento en mi corazón es la forma en que recuerdo que yo no soy de este mundo. El dolor me recuerda que estoy viviendo en el pecado. El dolor me recuerda que estoy viviendo en un mundo caído. Entonces yo cada vez que miro el mundo y miro el sufrimiento y el pecado del mundo, tengo que mirar la promesa de la segunda venida de Cristo. Iglesia, terminamos entonces leyendo Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia, nos ha tocado vivir en esta época que son los tiempos finales para que hagamos esto: invocar el nombre de Dios, buscar el rostro de Dios, convertirnos de los malos caminos, decirle a la tierra, decirle al mundo, decirle a las personas que todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Por eso Dios nos ha puesto en estos tiempos finales. El papel de la iglesia en estos tiempos finales es recordarle al mundo que muy pronto vendrá Cristo y que el tiempo de la gracia se está acortando. Señales escatológicas, tiempos finales. No es casualidad que usted y yo en este mundo estemos con vida, porque el propósito por el cual Dios decidió que vivamos en esta época es para que nos armemos de valor, como lo hizo Gedeón. ¿Y cómo lo hizo Gedeón? Escuchando la voz de Dios. Y hoy estamos escuchando la voz de Dios a través de su santa y bendita palabra, para que seamos valientes y esforzados y le hablemos al mundo de Cristo. Terminemos esta enseñanza, iglesia, dándole un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.